Y bueno chicos, como mencionamos vamos a comenzar por estudiar el movimiento más simple de todos, pero que es la base de todos los demás. En este momento vamos a resolver algunos ejemplos adicionales que nos van a permitir aclarar nuestras ideas sobre los conceptos de posición, desplazamiento y distancia recorrida. Para comenzar, recordemos que si queremos describir con precisión el movimiento de un cuerpo, debemos indicar cuál es la posición de ese cuerpo en cada instante de tiempo. Para ello precisaremos de un sistema de coordenadas, que en el caso de movimiento rectilíneo consiste de una única línea recta, que haremos coincidir con el eje X para analizar inicialmente el movimiento horizontal. Además necesitaremos de un cronómetro que nos permita especificar los diferentes instantes de tiempo. Para el ejemplo vamos a analizar el movimiento de esta persona, que inicialmente sale del punto A, camina hacia la izquierda para llegar hasta el punto B a los 3 minutos, 180 segundos, luego se regresa hacia la derecha para llegar a los 5 minutos al punto C y finalmente retorna nuevamente hacia la izquierda para llegar hasta el punto D a los 10 minutos. Ahora vamos a indicar la posición de esa persona en los diferentes puntos. Para ello, recordemos que como estamos analizando un movimiento horizontal, esta persona se está moviendo en una línea recta a lo largo del eje X. Para indicar la posición, utilizaremos la letra X. Entonces, si queremos especificar la posición de la persona en el punto A, escribiremos así: XA, la posición en el punto A, es igual a 500 metros. Esto significa que la persona en el punto A se encuentra a 500 metros a la derecha del punto que elegimos como referencia, que en este caso es el origen de nuestro sistema de coordenadas, de nuestro eje X. Ahora, para indicar la posición en el punto B, indicamos o escribimos así: XB es igual, fíjense que está entre la mitad, entre 100 y 200, o sea que la posición en B es XB igual a 150 metros. La posición en C, escribimos XC es igual a 300 metros. Y para especificar la posición en D, escribimos XD es igual a menos 100 metros. Fíjense que ese signo negativo nos está indicando es que en el punto D la persona está 100 metros a la izquierda del origen. Bien, ya tenemos indicada la posición de la persona en los diferentes puntos en los que vamos a analizar su movimiento, ¿cierto? En los diferentes puntos A, B, C y D. Ahora con esta información vamos a calcular el desplazamiento en diferentes trayectos. Entonces vamos a analizar cuál es el desplazamiento, posteriormente cuál es la distancia recorrida entre las posiciones A y B, ¿cierto? En el trayecto de A a B, luego en el trayecto de B a C, luego de A a D, y luego si la persona al final del día, después de haber pasado por todos esos puntos, regresa nuevamente a A, cuál será su desplazamiento y cuál será su distancia recorrida. Primero recordemos entonces que el desplazamiento se define como el cambio en la posición y lo representamos de esta forma: delta X. Recuerde que este triangulito que aparece aquí es la letra griega delta y representa un cambio, es decir, que siempre que aparezca delante de una magnitud o delante de una variable nos está expresando un cambio de esa magnitud o de esa variable. Y recordemos que un cambio lo vamos a calcular como una diferencia, una resta entre un valor final y un valor inicial de esa magnitud o de esa variable. En este caso, la magnitud que cambia es la posición. Entonces el desplazamiento, y esto siempre lo vamos a leer así, es el cambio en la posición. Y lo calculamos como la posición final menos la posición inicial. Entonces fíjense que esto es muy fácil. Para calcular el desplazamiento simplemente necesitamos indicar cuál es la posición final y cuál era la posición inicial en cada uno de los trayectos. Entonces en este caso, para el trayecto de A a B, pues es claro que la posición inicial era A y la posición final fue B. Luego,
lo único que hay que hacer es una resta. Para calcular el cambio en la posición, restamos a la posición final, que era B, que la tenemos acá, 150 metros, le restamos la posición inicial, que era A, 500 metros. Al hacer la resta, obtenemos entonces que 150 menos 500 me da menos 350 metros. El signo negativo en este resultado nos está indicando que la persona, para ir de A a B, se tuvo que desplazar 350 metros a la izquierda. El signo negativo nos está indicando que el desplazamiento fue hacia la izquierda, que el desplazamiento que realizó esa persona entre el punto A y el punto B fue hacia la izquierda, 350 metros. Fácil, ¿verdad? Ahora vamos con el trayecto de B a C, exactamente lo mismo. Identificamos en este trayecto cuáles fueron la posición inicial y la posición final. En este caso, la posición inicial era B y la posición final fue C. Después de identificarlas, como ya las teníamos especificadas acá, lo único que hacemos para calcular el desplazamiento es la resta. A la posición final, que es C, 300 metros, le vamos a restar la posición inicial, que fue B, 150 metros. Al hacer la resta, obtenemos entonces que 300 menos 150 me da 150 metros positivo. Positivo, indicando que en este trayecto de B a C, la persona se desplazó hacia la derecha, es decir, realizó un desplazamiento positivo. ¿Listo? Vamos ahora con A a D, del trayecto A a D. Fíjense que para calcular el desplazamiento solo tenemos que tener en cuenta la posición inicial, que era A, y la posición final, que fue D. El desplazamiento no tiene en cuenta que para ir de A a D, la persona tuvo que ir primero a B, luego regresar a C, para finalmente llegar a D. El desplazamiento solamente tiene en cuenta la posición final y la posición inicial. Entonces calculamos desplazamiento es igual a la posición final, que es B, menos 100 metros. A eso le restamos la posición inicial, que era A, 500 metros. Y al hacer esta resta, que en este caso tenemos dos cantidades con el mismo signo, ¿cierto? Eso se convierte en una suma. Sumamos los valores, 500 más 100 me da 600, y conservamos el signo en el resultado. Entonces me da menos 600 metros. Eso quiere decir que en el trayecto de A a D, la persona realizó un desplazamiento de 600 metros a la izquierda. Y reitero, al desplazamiento no le importa o no tiene en cuenta que la persona, para ir de A a D, ¿cierto?, tuvo que pasar primero por B, luego por C, para llegar finalmente a D. No, el desplazamiento solamente tiene en cuenta la posición final y la posición inicial, para indicar que el desplazamiento realizado total fue de 600 metros hacia la izquierda. Ahora, ¿qué pasa si la persona, después de realizar todas esas visitas, visitar todos esos lugares, todas esas posiciones a lo largo del día, finalmente desde D regresa directamente a A? Vamos a calcular entonces al final del día cuál fue su desplazamiento. Entonces fíjense lo que va a pasar acá. La posición inicial de la que salió fue A, y la posición final a la que llegó al final del día, después de haber realizado pues todo ese recorrido, fue nuevamente A. ¿Qué sucede? Que como el desplazamiento solamente tiene en cuenta la posición final y la posición inicial, y en este caso son la misma, ¿cierto? La posición final, perdón, esta es la final, la posición final es 500 metros, y la posición inicial también es 500 metros. Entonces esto es igual a 500 menos 500, 0 metros. Eso quiere decir que aunque la persona haya hecho todo ese recorrido a lo largo del día, si llega
finalmente a la misma posición de la que salió, su desplazamiento total va a ser 0 en ese trayecto, en el trayecto completo. Listo. Aquí pues rescatamos una característica del desplazamiento, y es que el desplazamiento puede ser positivo si el desplazamiento se realiza hacia la derecha, negativo si el desplazamiento se realiza hacia la izquierda, o 0 si el objeto, si el cuerpo termina en la misma posición de la que partió. Listo. Ahora vamos a ver qué sucede con la distancia recorrida. Y recordemos que la distancia recorrida es simplemente la medida de la trayectoria. Como en este caso, la persona se movió siempre en línea recta, ¿cierto? De A a B, de B a C, de C a D y de D a A nuevamente en línea recta. Entonces lo que tenemos que medir son las distancias en línea recta que hay entre cada par de puntos, ¿cierto? En cada trayecto. Y para eso podríamos utilizar una cinta métrica. Como es una medida, como es la medida de la trayectoria, simplemente necesitamos contar los metros que él recorrió de un punto a otro. La distancia recorrida siempre va a ser positiva, a diferencia del desplazamiento, que puede ser positivo, negativo o 0. La distancia recorrida siempre va a ser positiva. Y entonces, para calcular la distancia recorrida entre A y B, entre los puntos A y B en ese trayecto, pues simplemente medimos la distancia que hay entre esos dos puntos, que es esto, de 150 a 500 hay 350 metros. ¿Sí? Fíjense que numéricamente nos dio el mismo valor que el desplazamiento, pero la distancia recorrida no tiene en cuenta si ese movimiento se realizó hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque simplemente es una medida, ¿cierto? Cuando yo coloco un metro acá, pues el metro no me va a arrojar un valor negativo de esa distancia. Entonces, la distancia siempre va a ser positiva. El valor numérico coincidió porque el desplazamiento, porque el movimiento de la persona se dio en línea recta. Vamos a calcular el desplazamiento, la distancia recorrida en el trayecto de B a C. ¿Sí? En este caso, la distancia recorrida de B a C, medimos la distancia que hay entre 150 y 300, son 150 metros. Fíjense que en este caso nos dio el mismo valor numérico y coincidió también el signo, porque en este caso, como se movió hacia la derecha, el desplazamiento es positivo, y como la distancia recorrida siempre va a ser positiva, coincidió el valor numérico y el signo, ¿cierto? Entonces fíjense que en estos dos casos el valor numérico coincide solo porque él se movió en una línea recta, ¿cierto? Siempre en el mismo sentido, en este caso hacia la izquierda se movió y sin devolverse, entre A y B. Y entre B y C se caminó hacia la derecha sin devolverse, es decir, él hizo un trayecto en línea recta continuo. Entonces el valor numérico siempre va a coincidir con el desplazamiento. Ahora, si en el trayecto la persona se tiene que devolver, vamos a ver qué es lo que sucede. Por ejemplo, en el trayecto de A a D, el desplazamiento nos dio negativo porque solamente contempla la posición final y la posición inicial, y nos está indicando que entre A y D el desplazamiento total de la persona, sin importar el recorrido que hizo, fue 600 metros hacia la izquierda. Pero la distancia recorrida sí tiene en cuenta que para ir de A a D la persona tuvo que recorrer diferentes distancias, ¿cierto? Diferentes trayectos, es decir, tenemos que sumar todos los metros que ella tuvo que recorrer para ir de A a D. Entonces acá sumamos. En este caso, ¿qué sumamos? Pues que para ir de A a D ella tuvo que ir primero a B. Entonces sumemos la distancia que recorrió entre A y B, que ya la teníamos acá, 350 metros. ¿Listo? Pero es que después de B fue a C, antes de ir a D, entonces sumemos también esa distancia que recorrió ahí. Recuerden que lo que tenemos que contar son los metros que él recorrió en total. Entonces de B a C recorrió 150, entonces sumémoselos también, 150 metros. Y luego de C a D, él tuvo que recorrer 400 metros, ¿cierto? De 300 positivo a 100 negativo,
tuvo que recorrer 400 metros, entonces eso también lo sumamos. En total, para ir de A a D, pasando por los puntos B y C, él tuvo que recorrer una distancia de 350 más 150, 500 más 400, 900 metros. Entonces fíjense que la distancia recorrida, sí se tienen en cuenta los diferentes trayectos que él hizo antes de ir al punto D, ¿cierto? No como el desplazamiento que solamente tuvo en cuenta la posición final y posición inicial. De hecho, miren la diferencia. Él recorrió una distancia total de 900 metros para ir de A a D. Y el desplazamiento nos está diciendo que, bueno, sí, él pudo haber hecho todo eso, pero finalmente lo único que se desplazó entre el punto A y D fueron 600 metros hacia la izquierda. Es decir, que la diferencia entre esta posición y esta posición son 600 metros hacia la izquierda. Y por último, pero no menos importante, miremos esta. Entre A y A, es decir, en ese trayecto en el que él salió de A, fue a todos esos lugares, hizo todos esos recorridos, pero finalmente, al final del día, llegó nuevamente a A. El desplazamiento vimos que era 0, porque la posición inicial y la final eran la misma. Ahora, la distancia recorrida sí que no es la misma. ¿Por qué? Sí que no es 0. ¿Por qué? Porque para ir de A y regresar nuevamente a A tuvo que recorrer todas estas distancias. Primero de A a B, luego de B a C, luego de C a D y luego directamente de D a A. Entonces tenemos que sumar todos esos trayectos, todos esos recorridos que ya tenemos por acá. De A a B, 350. Más de B a C, 150. Más de C a D, 400. Y además a esto hay que sumarle la distancia que recorrió para ir de D a A directamente, que en total fueron desde menos 100 hasta 500, él tuvo que recorrer en línea recta 600 metros. Entonces le sumamos esos 600 metros. ¿Listo? Por lo tanto, la distancia total recorrida a lo largo del día fue 350 más 150, 500 más 400, 900 más 600, 1500 metros. Entonces esa fue la distancia total recorrida a lo largo del día, ¿cierto? Al recorrer todos esos puntos, al hacer todos esos recorridos. Entonces fíjense que a diferencia del desplazamiento, como el desplazamiento nos dio 0, porque la posición final y la inicial eran la misma, la distancia recorrida no nos da 0 porque ella sí tiene en cuenta la trayectoria que él recorrió, la trayectoria que él siguió. Y ahí tenemos entonces la diferencia muy importante entre el desplazamiento y la distancia recorrida. Eso es todo, espero que les haya quedado mucho más claro. De todas maneras no dejen de seguir viendo los videos y poniendo atención a esa diferencia entre desplazamiento y distancia recorrida. Nos vemos en la próxima clase.